Espectacular, gracias, profe. De nada. Bueno, ¿estuvieron viendo el práctico nuevo este de Bolzano? Sí, Es una papita. Bueno, y aparte vieron ahí el mensaje de Marcos que le vamos a dejar un poco más de tiempo para este también, ¿no? O sea, no va a ser, creo que el lunes que viene no va a salir ningún práctico nuevo. No sé si va a salir a mitad de semana o qué. Así que van a tener unos días más. Estaría bueno que este lo hagan así a las patadas, que me parece que es bastante más fácil que el anterior, y que tal vez puedan llenar baches de otras cosas, ¿no? Anteriores. Este, a ver, el 1.6 no entendiste. Bueno, ahora vemos si... Vamos a tratar de llegar ahí, pero vamos con alguna cosa antes, más panorámica de todo esto. Este, no sé, de los primeros dos o tres, algo que no haya salido. A ver, vamos a hablar un poco entonces, a medio general del teorema Bolzano, a ver cómo lo vamos a usar acá. A ver. No sé qué dice el teorema Bolzano. Bueno, ahí va. Este, el 13 es básicamente la demostración que hay en el OpenFIG. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, eh, entonces, a ver. Teorema Bolzano es uno de los teoremas importantes de continuidad de funciones, que te dice que si f de AB en R es continua y vamos a escribirlo así, a ver si les parece lo mismo que estuvieron conversando, que vieron en el teórico. Es continua y f de A por f de B es negativo, entonces existe un punto C en AB tal que f de C de cero. Capaz que la hipótesis que está un poquito distinta como está en el teórico es esto, pero es como una forma de que esto sea negativo. Es como una forma más compacta de decir que hay uno donde la función vale positivo y hay otro donde la función vale negativo. O sea, lo importante es que tengan signos distintos. O sea, y ni siquiera, y eso es lo que vamos a usar acá, ni siquiera tienen que ser los bordes del dominio. Acá la idea es que vamos a tener varias funciones reales, pero que cuando las miramos en un intervalito acotado, hay un lugar donde vale positivo y hay un lugar donde vale negativo, y vamos a poder concluir que en algún lado en el medio la función vale cero, ¿no? Este, la imagen es o sea, el teorema es muy intuitivo. Pa, o sea, si tenés una función entre A y B
y ponele que en A vale positivo y en B vale negativo, y si la función es continua, hay algún lugar donde vale 0, e incluso pueden ser varios ceros, ¿no? No te dice cómo calcularlo, obviamente. Solo te dice que en algún lugar, entre A y B, va a haber una raíz de la función. ¿Está? Así, con un dibujito, es reintuitivo el teorema, bueno, probarlo, que eso es lo que tienen que hacer en el 1.3, es lo que van a usar es el axioma de completitud de los reales. O sea, el teorema de Bolzano en los racionales es falso. ¿No? No, lo que digo es que la prueba que usamos, la prueba del 1.3, la prueba del 1.3 se basa en la completitud de los reales. O sea, de que los reales no tienen agujeros. Pero por ejemplo, a ver, no quiero marear con esto de los racionales, pero lo que digo es, por ejemplo, si miramos eh, la función esta, f de x igual a x2 menos 2, ¿cuál es el punto que vale 0? Más menos raíz de 2, ¿no? Que no está en los racionales. Entonces, hay puntos, fíjense por ejemplo, no sé, f de 4 es 16 menos 2, que es 14, y f de 0 es menos 2. Y sin embargo, no hay ningún x racional, ninguna fracción, entre 0 y 2 y 0 y 4, donde f de x sea 0. Que lo único, era un comentario al margen esto igual, pero digo, como conclusión, Bolzano no vale en Q. ¿Está? Es un comentario al margen nomás, pero importante, o sea, importante a la hora de probar el teorema. O sea, estamos usando, hay algo de los reales que hay que usar que los racionales no cumplen. Ni los enteros ni los naturales tampoco. ¿Qué es ese algo? Bueno, lo que distingue a los reales de los racionales fue algo que vimos hace un par de prácticos, que es la noción de supremo. ¿Tá? Y bueno, y efectivamente es eso lo que hay que usar para probar el teorema. La prueba Bolzano es el ejercicio 1.3. ¿Tá? Si se fijan, o sea, está guiada ahí, si no vieron la prueba en el teórico, el ejercicio ya está bien guiado de cómo hacer para probar esto, pero y mismo ahí les muestran que tienen que usar la existencia de supremos en conjuntos acotados. Todo lo que voy a decir sobre los racionales. Todas las funciones que tenemos definidas acá en el práctico están definidas sobre intervalos en los reales, así que esto que acabo de decir es un comentario al margen nomás. Vamos a tirar algunos ejemplos ahí medio rápidos para ver cómo vamos a usar esto. Entonces, bueno, el primero, una papita. ¿Cómo probamos que existe X
en los reales, tal que x más 2 coseno de x es 0. ¿Cómo probamos esto? ¿Y quién es f? ¿Quién es f de x? Bien. En eso consisten todos los primeros ejercicios. Identificar, entonces, llamamos f, dice llamamos acá, a la función real que calcula f de x igual x más 2 cos x. Entonces, por ejemplo, a f le vamos a aplicar Bolzano. Entonces precisamos 2 puntos, por lo menos, donde la función en uno valga positivo y la función en otro valga negativo. Por ejemplo, en 0 y en menos 2. Justo menos 2 está ahí en el borde, o sea, ahí piensen que, miren un segundo esta función, o sea, para hacerlo así a ojo nomás, sin preocuparse mucho de los detalles. Pero, ¿qué es lo que está pasando acá? Esto está acotado, ¿no? Coseno, lo más grande que puede ser es 1, lo más chico que puede ser es menos 1, así que toda esta parte está cerrado entre menos 2 y 2. Entonces, si agarramos un x mucho menor que menos 2, por ejemplo, si x es mucho menor es menor que menos 2, entonces f de x es negativo, y si x es mayor que 2, entonces f de x es positivo. Conclusión, entonces, como f es continua en R, por Bolzano, existe x, incluso lo podemos decir en dónde, entre menos 2 y 2. No, a ver. No sé si justo entre menos 2 y 2, pero está, digamos. Sí, está bien. Entre menos 2 y 2. Tal que f de x es 0. Y terminó. A ver si están de acuerdo. Esto es como la demostración explícita para que era fácil, pero es la idea central en la mayoría de estos. Entonces, queremos probar que esa ecuación arriba, x más 2 coseno de x, tiene solución. Llamamos f a la función. Queremos ver que eso es equivalente a ver que la función x más 2 coseno de x
tiene una raíz. Y Bolzano nos dice que como encontramos puntos donde la función vale positivo y puntos donde la función vale negativo, este, hay un rango ahí donde podemos afirmar que hay un cero. Ahora, ¿pueden haber ceros fuera del -2,2, por ejemplo? Sí, ¿no? Para esta función, para x más 2 coseno de x. Está, pero en principio sí, Bolzano no te dice nada, pero para esta función en particular, ¿pasa o no pasa? Claro. O sea, si x es menor que 2, la función vale estrictamente negativo. O sea, no hay forma de que a algo menor que -2 le sumes algo que como máximo es 2 y te dé 0. O sea, todas las raíces, esto está por fuera del ejercicio también, pero digo, observar que también probamos que todas las raíces están en -2,2. ¿Está? Porque probamos que, o sea, es una observación, ni siquiera es muy ingeniosa la prueba, ¿no? Pero si x es menor que 2, la función vale estrictamente negativo, y si x es mayor que 2, la función vale estrictamente positivo. No tengo ni idea cómo se ve esta función, capaz que la pongo en el Wolfram acá para ver qué pinta tiene nomás, a ver si la intuición es correcta o no. A ver cómo es esto. Les comparto la computadora un segundo. A ver qué dice el Wolfram. La función era x más 2 coseno de x, ¿no? Y bueno, y ahí está. Fíjense que tiene una sola raíz, que está por ahí en los negativos, entre -2 y 0, pero después no hay más raíces. Acá está la raíz. También con GeoGebra está bárbaro. Ahí va. No, en GeoGebra también se hace bárbaro. Bueno, vuelvo al pizarrón. Bueno, ¿alguna duda con esto? Nada muy elaborado todavía, ¿no? Bueno, ahí después tienen un montón de polinomios para ver. Eh, a ver el D, a ver qué. Por ejemplo, el 1D, hacemos x sobre x2 menos 2 menos 1 menos 5 igual log x menos e a la x. Y acá queremos ver que esto tiene
una solución en 1, 2. Entonces, probar que esto tiene una solución en el 1, 2. ¿Es obvio o no es obvio esto? A ver. ¿Cómo es? Pasas todo a un lado y haces límites por diferencia de funciones. Es lo mismo, ¿no? O sea, pasar para el otro lado, este, pasar restando es hacer la diferencia. ¿Y qué pasa con eso? A ver. Entonces consideramos f de x ahora es x por x2 dividido 2 menos 1 menos 5 y pasamos lo otro para la izquierda, el menos log más e a la x. Bueno, dicen de calcular el límite para 1 más y para 2 menos. El límite cuando x tiende a 1 más de f de x es, esto nada tiene problemas en 1 acá, así que te queda 1 por acá te queda menos 1 medio, menos 5, menos 0, más e. Y esto es positivo o negativo. Esto es negativo, ¿no? Esto es como 2,7 algo. Y acá tenemos... Y esto es menos 11 sobre 2. Bien. Bueno. Y después, por otro lado, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 menos de f de x? Acá no hay nada que tenga problema en 2, así que esto es continuo, no sé qué. Entonces te queda 4 menos 1, 3, menos 5, menos log 2, más e cuadrado. Y esto... ¿Por qué es un 3 y no un 2 el ¿Cómo? primer número? ¿No es un 2 el primer número? Capaz. Porque es 4 sobre 2 menos 1, que es 1 por 2. Sí, sí, tenés toda la razón. Gracias. 4 dividido 2 que es 2, menos 1, 1 por 2. Perfecto. Y ahora, esto queda menos 3 menos log 2, más e cuadrado. ¿Y qué pasa acá? Es positivo. Bueno, si dicen que es positivo, les creo. Bueno, muy bien. Esto lo pueden estimar a ojo, o creo que se puede estimar a ojo, y si no, con
una calculadora, todo bien. Bueno, esto no tiene mucho misterio. La parte... ¿Qué pasa con la parte E? Ese lo probaron, el 1E. Encontrar, si quieren pasar las tres de una, encontrar tres soluciones. Encontrar no, porque muchas veces no las podemos hallar. Pero, a ver, probar que 1 menos x2 sobre 4 igual coseno de x tiene al menos tres soluciones. Pero el tercer cambio no sé cuándo es. Bueno. Si tenés dos, tenés tres. Si ya encontraste... Sí. Entonces, a ver, hay una solución que es bastante obvia, ¿no? ¿Cuál es? Hay una solución que es obvia. Dos, cero. Esta. Cero es solución. El 2 es solución también, no sé. Bueno, entonces acá hay una. Vamos a buscar otra. Bueno, ¿cómo encontraron? ¿Cómo hicieron para hallar alguna otra? Bolzano de toda la vida, sí, pero y aplicado como... No sé, díganme, por ejemplo, a ver, en 3... El D no me quedó claro porque hay solución. En el D, ¿qué hicimos? Por Bolzano, de vuelta. Porque encontramos... concluimos por Bolzano. O sea, encontramos que en uno... Pero... No hay que multiplicar, ¿qué cosa? O sea, encontramos un punto, encontramos que en 1 la función vale negativo y en 2 la función vale positivo. Entonces en algún lugar vale 0, es lo único que hicimos. O sea, porque la función es continua, todo eso hay que aclararlo obviamente, pero digo, es lo mismo que habíamos hecho en el anterior. Bueno, para este, a ver, en 3 cambia. ¿Por qué cambia en 3? O sea, coseno de 3 no es fácil, ¿no? Yo me tiraría a probar con los valores de coseno de x que más o menos manejamos. Por ejemplo, no sé, el coseno de pi es menos 1. Pi sobre 2 es 0. El coseno sí. Podríamos probar con pi sobre 2. Creo que pi queda más fácil,
Pero entonces, ¿qué me queda? F de pi. Me queda 1, 2 menos pi cuadrado sobre 4. Sí, capaz que esto... A ver... Esto es recontra negativo, ¿no? O no, no, pará. Porque pi, pi cuadrado es más grande que 9, así que pi cuadrado sobre 4 es más grande que 8, es más grande que 2, digo. Esto sí es negativo. Y habría que buscar... algo positivo. A ver si ponemos pi sobre 2. Creo que pi sobre 2 anda, ¿no? Coseno de pi sobre 2 es 0. Y f en pi sobre 2 vale... acá me comí un paso, capaz que mezcló esto, pero estoy mirando de vuelta. F de x es la resta de las cosas, ¿no? ¿No? Por acá quedó medio, no me olvidé de anotarlo. Voy a correr esto para abajo. ¿Tá? O sea, esta función f es la resta de las cosas que queremos comparar. En pi vale negativo. Y en pi sobre 2 da positivo. Bueno, pero vamos a estimarlo. A ver, te queda 1 menos pi cuadrado sobre 16 y el coseno vale 0. Ahí va. Y ahí va. Y pi cuadrado sobre 16, esto es menor. No, acá lo quiero acotar así. Está bien, así que esto es menor que 10 sobre 16. ¿Y cuánto da esto? Entre 2, esto me queda 5 octavos, que es menor que 1. Está. Así que esto es mayor que 0. Y ganamos. ¿Están de acuerdo? Capaz que le rían alguna cuentita, pero lo importante es que encontramos. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué concluimos de todo esto? Bien. Entonces, ¿qué podemos decir por Bolzano? Por continuidad. Mejor dicho, como f es continua. Por Bolzano tiene una raíz en el intervalo. Sí, ahora ya subo. En el intervalo menos pi sobre 2, pi. ¿Están de acuerdo con esto? No termina todavía. A ver, vamos despacio. Me pidieron que suba. A ver ahí o más arriba. Primero, ¿por qué menos? Sí, no sé por qué menos. Ahí.
Bueno, entre menos pi sobre 2 y pi tenemos 0, así que lo otro era cierto igual. Pero no, es esto lo que nos importa ahora. A ver. A ojo. No, primero, lo primero que quería responder, ¿cómo puedes saber si una función es continua si te la dan así sin más nada? Porque es suma de funciones continuas. ¿Está? Es la función constante 1 más la función menos x a la 2 sobre 4 más la función menos coseno de x. Esas tres funciones son continuas en todos los reales, así que la suma de esas cosas es continua. ¿Está? Suma de cosas continuas es continua. Y resta y producto. Y la división depende de que el denominador no se anule. Ahora, entonces encontramos 0 es una solución y ahora encontramos otra solución entre pi sobre 2 y pi. Lo que les digo, y acá es la magia, es que f de x, que f de x es igual a f de menos x para todo x real. Entonces, ya les spoileé el coso. Entonces, si hay una solución en pi sobre 2pi, hay otra en menos pi menos. Una duda, ¿cómo pi. llegaste a eso de que f de x es igual a f de menos x? A eso iba y es de mirar la función nomás. Es par. Porque, o sea, cuando elevo al cuadrado, ahí vale lo mismo en x que en menos x. Y el coseno también. O sea, lo que estoy diciendo acá, si quieren, esto es como coseno de x es par, es decir, cos x es cos menos x, entonces f de x es f de menos x. Suma de funciones pares es una función par. Bien. Había que darse cuenta de eso, digamos. La otra vez lo mencionamos por arriba, de que coseno es par y seno es impar. Estaban en el práctico integrales. Pero con ese detalle nos queda que la función vale lo mismo en x que en menos x, así que si hay una solución positiva, también hay una negativa. ¿Alguna duda de este ejercicio? Si no, voy al anterior, que quedó una pregunta colgada ahí. Bien. En el anterior usamos límites porque... ¿Cuál era? ¿Era este? Porque la función está definida en el abierto. También, cosa que no dije explícito, pero la idea es, si el límite, cuando me voy acercando a 1, me da negativo en este caso, y bueno, en 1, y claro, muy cerquita de 1, acercándome por la derecha, ya voy a ser negativo. ¿Se entiende? Y muy cerquita de 2, por la izquierda, voy a ser positivo. Entonces, no dijimos quiénes son los puntos donde la función vale positivo y negativo,
sino que como se va acercando a algo negativo, hay un puntito ahí cerca, hay un 1 más epsilon, donde la función vale negativo, y hay un 2 menos epsilon, donde la función vale positivo. Así que entre medio de eso hay una raíz. Claro, exactamente. Esta función se puede definir sin problema en 1 y en 2, pero no. Pero claro, como nos pedían una raíz en el intervalo abierto, 1, 2, yo qué sé. Sí, está bien. O sea, valía lo mismo si hubiéramos evaluado en 1 y en 2. La cosa es que hay funciones que no podés evaluar directamente ahí, entonces tenés que estudiar cómo se van acercando. De hecho, en el 2, que era en el 1-2, que es el que preguntaron ahí, pasa eso. Entonces hay que ver qué se puede hacer ahí. Bueno. ¿Más dudas hasta ahora? Vamos al 1-2 entonces. Entonces, bien. Queremos ver que para A y B positivos, fijos, A sobre x a la 3 menos x2 menos 4x más 4 más B sobre x a la 3 más x a la 2 menos 4x menos 4 es 0 para algún x entre menos 1 y 1. Entonces, justamente acá aparece ese problema que decía ahora al final. Esta función no la podemos evaluar en 1, creo, ¿no? Si lo evalúo en 1, el de la izquierda, el denominador de la izquierda se hace 0. En la otra no hay problema, ¿no? En el menos 1 te queda 0 en el otro, claro. Bueno. Y entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno. Y acá, no sé qué, claro, podemos hacer los límites por derecha o por izquierda. Si tenemos suerte, eso va a responder la pregunta. Pero podríamos tener mala suerte y que tengamos que hacer más cosas. Pero está, si vamos a tomar los límites así nomás. Entonces, vamos a llamarle, solo para cambiar el nombre nomás, g de x a todo esto. Sí, esperemos que antes, si no nos lleva 15 minutos más. Entonces, ¿qué pasa cuando x tiende a menos 1 más? Si estudian, seguro. Bueno. Bien. ¿Qué pasa en menos 1 más? El primero da A sobre, ¿qué te queda acá? Menos 1 son menos 2, más 4 son 2, más 4 son 6.
más b sobre, la pregunta del millón es si esto es más o menos infinito. Perdón, 0 más o 0 menos. Más o menos. Bueno, eso lo tenemos que estudiar con esa función justamente. ¿Qué es lo que vamos a poner acá? Entonces, ¿qué pasa con el límite de x a la 3 más x2 menos 4x menos 4? Y mejor, en vez de calcularla el límite, vamos a hacerlo con el estudio de signo nomás. Te quedó menos. Bueno, excelente. A ver. Está. ¿Cómo hicieron eso con él? Ruffini, ahí va. Está, o sea, sabemos que menos 1 es una raíz. Así que hay que dividir esto por menos 1. Entonces esto es x más 1 por, ¿cierto? ax2 más bx más c. Si se llevan bien con las... ¿Cómo es? Con las divisiones de polinomios, lo pueden hacer más eficientemente que esto. Pero, a ver cuál sería este polinomio. Por ejemplo, para el término de tercer grado, el a tiene que ser un 1. Y después el c tiene que ser un menos 4. ¿Y qué pasa con el término del medio? Entonces, ¿cuánto vale el del medio? En x2, 0, estaría buenísimo. x3 más x2 menos 4x menos 4, ahí va. Así que esto se cierra acá nomás. La forma prolija de hacer esto es dividir los polinomios. Bien, pero haciendo a ojo a veces se ahorran un poco las cuentas. Bueno, y esto es x más 1 por x menos 2 por x más 2. Es un a cuadrado menos b cuadrado este. El término, el factor de la derecha. Bueno, así que el signo de esto es menos 2, menos 1 y 2. Y es más, menos, más, menos. ¿Están de acuerdo? Voy a hacerlo sin los ejes. Tengo menos 2, menos 1 y 2. Acá vale 0. Y acá vale más, menos, menos. Y nos estamos acercando por acá. Así que efectivamente, como decían ustedes, esto es un 0 menos en el denominador. O sea que todo este límite que estaba acá arriba da... ¿cuánto? Menos infinito. ¿Todo el mundo de acuerdo con esto? ¿A alguien no le convence? Bien. Bueno. Entonces, vamos a hacer algo parecido con el otro. Y digo que tenemos suerte si cuando
cuando calculemos el otro límite nos da más infinito. Eso quiere decir que en el medio en algún momento pasó por 0. Si nos llegara a dar menos infinito de vuelta, hay que probar otro. Bueno, entonces vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo más ágil. Esta vez, mientras yo escribo, alguien vaya, si no lo hicieron todavía, alguien que vaya calculando las raíces de esto. Así cuando se los pida me dicen ahí. Yo voy escribiendo lo mismo, pero para el otro límite. Alguien que se anima a calcular las raíces del primer polinomio. Entonces, ¿qué pasa con el límite? ¿Cuándo? Ahora tenemos que tomar el límite en 1 menos. Entonces, cuando x tiende a 1 menos de a sobre x a la 3, ¿cómo era este? X a la 3 menos x2 menos 4x más 4. Ah, ahí va. Si no son las mismas, porque no son opuestos los polinomios. Lo escuché. Raíz 1 por evidente nomás. Sí, sí, ahí va. Pero las otras dos. X2 menos 4x menos 4. Menos 4. Y esto. Perdón. Acá. ¿Qué pasa con este límite? 2 y menos 2 también. Bueno. Entonces esto es. En el segundo no nos importa el 1. En el 1 esto vale 1, 2, menos 8. Así que es menos 6. Y acá nos queda a sobre... bueno, ahí vamos a estudiar el polinomio. Que me dicen que tiene raíces menos 2, 1 y 2. Esto es el signo de x a la 3 menos x2 menos 4x más 4. Acá es 0, 0, 0. Más, menos, más, menos. Y nos estamos acercando por acá. Entonces acá tenemos un gran 0 más. Y todo esto. Entonces todo este límite da más infinito. Bien. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, lo primero que hay que observar es la función es continua en menos 1, 1, ¿no? Porque ni menos 1 ni 1 están en el dominio, o sea, en el intervalo abierto este, y además las otras dos raíces de los dos polinomios están lejos, o sea, son 2 y menos 2, entonces en el intervalo abierto menos 1, 1, esta cosa es continua. Y entonces tenemos algo así, y acabamos de probar que acá nos vamos a más infinito, y acá nos vamos a menos infinito. Por Bolzano, en algún momento, esto cortó. Capaz que varias veces, pero por lo menos una vez tenemos todo esto. Por Bolzano hay una raíz. ¿Está bien? Bueno. A ver si... No sé si estaban copiando o no, pero...
A ver. Si te dan negativo los dos, hay que hacer más cuentas, hay que probar que tenés que buscar como un rango más chico, tenés que como mirar más fino y no como que buscar un intervalito más chico donde encuentres un número positivo y un número negativo. O sea, un número donde la función vale positivo y un número donde la función vale negativo. O sea, digamos, lo que quiero decir es, ponele que nos hubiera pasado esto. Acá está el -1 y acá está el 1, y que la función se fuera así y se fuera así. Y bueno, y acá, yo qué sé, no sé, probás con el punto medio, capaz. Si este se va así, entonces por acá tenés una raíz. Y si no, seguís haciendo el mismo proceso, acá. Busca, yo qué sé, punto medio, y si acá, ¿entendés? O sea, esto, vas partiendo a la mitad o haciendo algo, lo que se te ocurra, digamos, para encontrar un intervalito donde algo se vaya a infinito y algo se vaya a menos infinito, o algo positivo y algo negativo. Alguna vez es necesario buscar las raíces para fijarse cuál es X, 1, B. No. No, o sea, tenés que encontrar un intervalito de largo 1, de un natural a un n+1, donde la función en un borde valga positivo, la función en el otro borde valga negativo. Por Bolzano, en algún momento en el medio, fuiste 0. Bueno. ¿Más dudas hasta acá? Bien. Me interesa ver bien por arriba el 4, el de puntos fijos. Tan de malos puntos fijos. Y después ya vemos de saltar al 6 que preguntaba Maite al principio. ¿Está? ¿Alguien vio este de los puntos fijos? Bien. Seguimos. 1, 4. No, es 1 esto, sí. Teorema Bolzano es la parte 1, ejercicio 4. Y entonces, buscamos puntos fijos. Es decir, un X, tal que f de X es X. Pregunta. Cuando yo grafico la función f, si la función f tiene un punto fijo, ¿cómo se ve eso? Por ejemplo, agarro una función cualquiera acá. Entonces, este punto que está acá, ¿es fijo? ¿Pertenece a la identidad? Bien. ¿Este punto de acá, es fijo? No. ¿Cuántos puntos fijos parece tener esta función que dibujé? No, no tiene por qué ser positivo. 3, 1. Bueno, yo diría que 2, o bueno, sí, capaz de si la seguimos así, 3. Ponele que esto sigue para acá y ya después no corta nunca más. Eso, es eso mismo. Es buscar dónde la función corta a la recta y igual x.
¿no? O sea, es eso, es ¿cómo lo escribimos? Observación, f de x es igual a x, si y solo si x, f de x es igual a x, x, es decir, el punto x, f de x, en el gráfico, digamos, pertenece a la recta y igual x en R2, ¿no? ¿Tá? Esto es como el dibujito intuitivo y al final es lo que hacemos. Entonces, con este dibujito, y después vemos cómo probarlo con alguna formulita, pero entonces, supongamos f de 0,1 en 0,1, cerrado. Entonces, tiene un punto fijo. O sea, f continua. Entonces, tiene un punto fijo. ¿Cómo se ve una función de 0,1 en 0,1? En el cuadrado. Y acá tenemos la diagonal y igual x. O sea, acá estoy en 0, en 1 y en 1. ¿Cómo hago para dibujar una función continua en todo el 0,1 cerrado y que no corte esto? O sea, me tengo que venir para acá, pero en algún momento tengo que cortar. No, pero va de 0,1 a 0,1. Por eso, esa es justamente, eso es el teorema que queremos probar. Y bueno, x a la 2, por ejemplo, en 0 vale 0 y en 1 vale 1. Tiene dos puntos fijos, en 0, 1. X al cuadrado, digo. O sea, 0 al cuadrado es 0 y 1 al cuadrado es 1. Hay dos puntos fijos para esa función. Eso es lo que queremos probar, que por lo menos una vez toca. ¿En el dibujo les parece intuitivo? O sea, ponerle que, o sea, si la puedo empezar a dibujar por acá abajo, pero que en algún momento voy a tener que cortar la diagonal. Por valores intermedios, se puede sacar, hay formas más fáciles de sacarlo. O sea, valor intermedio es una aplicación de Bolzano, la podemos sacar directo por Bolzano. La pregunta ahora es si con el dibujo nomás convence de que esto tiene que ser cierto. O sea, en el intervalo cerrado 0,1 al intervalo cerrado 0,1. La función tiene que cortar la diagonal, no hay chance. Bueno, vamos a tratar de hacer una cuentita ahí que nos diga que con Bolzano nos convenza. A ver. Bien. ¿Ideas para probar un poco más formalmente esto? Sale con Bolzano, eso, pero ¿cuál es la función que vamos a considerar? Sistema de ecuaciones, pero ¿y con qué? ¿Cuáles serían las ecuaciones?
Parecido a como estuvimos trabajando en los ejercicios anteriores, digamos. Ahí, ahí va, pero con una sola ecuación. Justamente no precisas varias. Pero ¿cómo trabajamos los ejercicios anteriores? Con límites. No, no precisamos límites. No. Con un polinomio no sería tan general, estoy de acuerdo. Está bien, pero hay funciones. Podemos tomar y igual x como si fuera el eje x en Bolzano. A ver, me gustó lo primero que tiraron por ahí, igualando la función x. Eso mismo. Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Queremos probar que, o sea, es equivalente a ver que existe x tal que, en el 0, 1, ¿no? Tal que f de x es x. ¿Y cómo hicimos para probar esto? Hoy. ¿No? Los que vieron este ejercicio, ¿qué pensaron? ¿Qué hicieron? Tendrás una función g que esté igualada a x. Yo qué sé, a ver si... Eso, g de x, gracias, ahora sí. G de x igual f de x menos x. Entonces, hay que buscar, ¿no? Y queremos ver que g tiene una raíz. Esa es la idea. Bueno. Buscar las raíces comunes de f menos x iguales a 0. Bueno, a ver. Tenemos que buscar una raíz de g. ¿Cómo hacemos esto? Igual a g a 0 cuando f... Sí, es lo que queremos ver. Cuando f de x es x, eso es equivalente a que g tiene una raíz. Entonces, x es punto fijo de f si y solo si g de x es 0. O sea, es punto fijo de x, de f, si solo si es raíz de g. No. Que sea par quiere decir que g de x es g de menos x. Y esto no tiene por qué ser así. Bueno. ¿Se entendió, Tomás? O sea, que sea par quiere decir que f de x es igual a f de menos x. Acá no hay menos x, porque estamos trabajando en 0,1. Bueno, ¿cómo podemos hacer para probar que esto tiene una raíz? Que g tiene una raíz.
¿Alguien? Bien. Bueno, ¿y cuáles serían esos valores cercanos? 0 y 1. O sea, todo nuestro mundo ahora es el 0, 1, porque esta función está definida en el 0, 1 cerrado. Lo demás no existe porque el ejercicio, la función está en 0, 1. Y si no, no tiene por qué ser cierta el teorema además. A ver. Pero por ejemplo, a ver, vamos a tirar algo. O sea, ¿qué pasa en G de 0 y en G de 1? Si probamos que uno es positivo y el otro es negativo, en el medio hay un 0. En algún lugar entre 0 y 1 habría un 0 por Bolzano. La cosa es cuánto vale f de 0 menos 0, que es f de 0, y el otro es f en 1 menos 1. ¿Y qué pasa acá? ¿Cómo concluimos? Podemos decir que f de 0 es... ¿Qué podemos decir de f de 0? ¿Es mayor o igual que 0? Bien. Y el otro es menor o igual que 1. F de 1 es menor o igual que 1. Así que esto es menor o igual que 0. Y entonces, ahora sí. Entonces, no encontramos un punto donde se dé la desigualdad estricta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la movida? Entonces, hay que discutir en casos. ¿Qué pasa? Entonces, a ver, ¿cuál es la movida acá? ¿Cuál es la buena forma de discutir esto? Opción 1. Entonces, hay como que discutir un par de casos para... Claro. Entonces, si, si G de 0 o G de 1 vale 0, ganamos. ¿Con esto están de acuerdo? Si alguno de los dos vale 0, encontramos el punto que queríamos buscar. Otro caso, o sea, esto sería el caso 1, y caso 2. Lo otro que puede pasar es que ninguno, que G de 0 es distinto de 0, lo cual implica que G de 0 es mayor estricto que 0, y, no voy a poner esta llave, y G de 1 sea distinto de 0, en cuyo caso G de 1 es menor estricto que 0. Entonces, este caso 2, concluimos por Bolzano. ¿No? La función. Si f es continua, que creo que lo anoté, f, sí, una función continua, entonces esta función queda continua. Entonces, o g de 0 es 0, o g de 1 es 0, en cuyo caso tenemos una raíz, o ninguno de los dos es 0, y nos queda uno mayor y el otro menor. Así que en el medio tiene que haber alguien que valga 0 por Bolzano. ¿Se entiende el razonamiento?
a alguien que no haya podido seguir esto. Bueno, ¿vieron? Habían visto Bolzano ya. ¿O porque en el caso G de 0 igual G de 1 igual 0 y tal, y tenés por lo menos dos raíces. Tenés si G de 0 es igual a G de 1 y es igual a 0, ahí tenés dos puntos fijos, por lo menos. ¿No? O sea, está claro que puede haber un montón de puntos fijos, ¿no? O sea, esto puede ser así. Supongo que es una función igual, no como esto que dibujé, pero no sé, no se me ocurre ningún ejemplo, pero algo así. Un montón de puntos fijos. Bueno, les dejo para la parte siguiente, esa está buena, es un paso un poco más elaborado, pero la idea es la siguiente. Cualquier función monótona decreciente, entonces f monótona decreciente tiene punto fijo y continuo, ¿no? ¿Y cómo se ve eso? Así. Ahora de R en R, de detalle. F de R en R. Esto es la parte B. Y bueno, y acá, entonces, está. Si es decreciente, solo puede bajar. O mantenerse igual, pero no puede subir. Así, y en algún momento tiene que cortar. Bueno, entonces, ¿se tienen fe para este? Capaz que hay que hacer algo un poquito más. Capaz, no estoy seguro, pero. ¿Qué es la fe? Bueno, se tiene que ir agarrando fe, o si no. Bueno. Tienen que probar esto de manera convincente. ¿Está? Este dibujito tienen que probarlo de forma convincente. Entonces, lo que sí podemos hacer ahora rápido es la parte C, el 1, 4, C. Una F de R en R, continua y sin puntos fijos. Por ejemplo, uno sobre X en 1 vale 1. Así que esa tiene punto fijo. Una paralela, eso, exactamente. Sí. Y lo que no queremos es que corte la diagonal. Y esta es y igual X. Entonces, cualquier recta por acá, por ejemplo, o por acá. Por ejemplo, cualquier
por ejemplo, cualquier función. ¿Qué forma tienen esas funciones? El mismo, Afines. el mismo M. Ahí va. Entonces, ¿cómo se ven estas funciones? Un número multiplicando a X y le sumas un número. Pero ¿y si tienen el mismo m? O le restás. Claro, pero con el mismo m, ¿cómo quedan las funciones? Paralelas. No, pero la formulita. X más un número, eso mismo. X más c, para c distinto de 0, queda continua, ¿no? Cualquier función h de x igual a esta, queda continua y sin puntos fijos. Eso. Pero obviamente hay muchas otras, ¿no? O sea, Disculpa vale. que te corte. No entendí bien la noción de punto fijo. Un punto que cuando le aplicás f, te da el mismo. O sea, f de x igual x. Por ejemplo. Sería como un vector propio asociado a uno. Por ahí. Una cosa así. Sí, pero no estamos hablando de transformaciones No, lineales. no, 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 F, no, pero para fijarme la idea en la cabeza. sí, si pensás en el mundo de transformaciones lineales, o sea, de R2 en R2, los puntos fijos son los vectores propios asociados al valor propio 1. Eso, ahí tenés una familia enorme de ejemplos de funciones con puntos fijos en cualquier dimensión. Claro, no, yo solamente para fijarme la idea porque después se me pierde, nada más para eso. Sé que Sí, no, no pero tiene sentido. en R no es una buena idea pensar en valores propios. No, No no, son no. tan- Valores propios son matrices y esos son transformaciones lineales de Rn en Rn. Acá estamos en dimensión 1 y la gracia es que tenemos funciones que, por ejemplo, hoy decían los h de x igual x a la n para cualquier n natural. Tiene puntos fijos. Eh, 0, 1 y alguien y menos 1, sí que. Si es par el N, Si es impar, impar el N. claro. Si n perdón, y menos 1, solo cuando n es impar. Y, y cómo probar, o sea, esto es, O ¿qué les sea que, parece? por ejemplo, la función seno tendría millones o infinitos puntos fijos. A ver, ¿por qué? La función seno es, opa, no, así. Sería solo un punto fijo cero. Eso, sí, acá la dibujé mal, solo tiene un punto fijo y es 0. Acá me quedó mal dibujada, porque ahí se corta 2 veces, pero si se dibuja con... A ver, ¿cómo probaría? Nos quedan 4 minutos. Vamos a ver ese ejemplo capaz en el Wolfram y... A ver. Por ejemplo... Si miramos, ¿cómo sabemos cuáles son los puntos fijos de... Acá teníamos esta función que estábamos mirando hoy, x más 2 cosenos de x.
¿Cuántos puntos fijos tiene esta función? Así por la gráfica que ven ahí. Cuando f intersecta la identidad, ¿cuántas veces la intersecta? Infinitos, 3 o 4. ¿Y cómo chequeamos eso? Acá en el Wolfram nomás. Como infinitos, ¿no? Porque la identidad y eso sigue también. Tiene pinta que la corta un montón de veces, pero bueno, ¿cómo nos convencemos de eso? El Wolfram acá. No Y nosotros. si ponemos eso igual a la identidad, le sacamos la raíz. Y esto igual a X, ¿no? Sí. Ahí va. Le pedimos que nos dé las soluciones de esto. Acá están. Todas las raíces. Entonces, fíjense que x más 2 coseno de x, eso vale x, o sea, es un punto fijo de la función x más 2 coseno de x, solo si coseno de x vale 0, eso se puede despejar de acá arriba, de la formulita, y cuando coseno de x se hace 0. Y bueno, en todos los puntos de la forma, pi por n menos pi sobre 2 para todos los n naturales, todos los n enteros. Está. O sea que para hallar un punto fijo, lo igualamos a la identidad y sacamos raíces. ¿Puede ser? Exactamente. Eso es exactamente eso. Sí. Está, gracias. Vamos a probar ahora, por ejemplo, la función que estábamos hablando recién era seno de x, ¿no? Entonces, ¿cuándo seno de x vale x? Solo en 0. Si quieren, podemos ver la gráfica de la función esta, seno de x menos x, y ahí nos muestra la diferencia entre seno de x y x. Y si se fijan, solo vale 0 en 0, y nunca más. Después te queda algo así. ¿Se entiende? Lo importante de esto es que lo vean como una aplicación de Bolzano. ¿Tá? Los puntos fijos no van a ser un problema de este curso. Sí, más adelante, probablemente en el curso de ecuaciones diferenciales o algo que ustedes hagan, hay como pruebas resarpadas en matemática de cosas un poco más avanzadas que la que estamos viendo acá, donde la solución a todo tu problema, que puede ser un asco tu problema, pero la solución está dada por un punto fijo, de cierta función, en cierto espacio, es delirante. Solo en el momento que les toque ver eso, dentro de un par de años, acuérdense de esto. No tengo ni idea, pero ecuaciones diferenciales, si pueden, háganlo, pues está de más. Bueno, esto era lo que les quería mostrar nomás como ejemplo. Bueno, Maite, el viernes hacemos el 6, sin falta. Hoy no llegamos, pero si te gusta matemática está de más, si no, no. Yo qué sé, digo, también la matemática te empieza a gustar a medida que vas viendo cosas más interesantes, yo qué sé. Digo, no. Disfruten el camino, nada más. No. Bueno. ¿Alguna duda más de lo que hemos visto? Creo que creo que hemos visto algo bastante panorámico de esto. Y bueno, y para la vez que viene, vamos a hacer algo ese del ejercicio 6, que hay valor medio y alguna cosita. Y casi terminamos el práctico. Capaz que nos da para hacer aplicaciones y todo, que nunca llegamos. Si hay clase el viernes, ¿por qué? ¿El viernes tienen parcial de GAL 1? Bueno.
Averiguo a ver qué pinta con eso. No sabía que empezaba ahora el periodo parcial. Porque el nuestro quedó como nos patearon para el final. Entonces está. Aviso por el EVA. Voy a consultar a ver qué pinta con todo eso y, y aviso por el EVA ahí. Bueno, si no tienen más dudas, dejamos por acá. Entonces, bueno, arriba. Muchas Buena gracias. semana y Hasta luego. suerte en esto del 1, si no nos vemos el viernes. Arriba.